Dices, venga, ya, va, pues yo los necesito o no. Recuerda la palabra evaluación. Necesitas evaluarte. En mi caso, a todas las personas con las que empiezo, lo primero que les ofrezco es una valoración de pie y tobillo, ¿vale? Una valoración súper completa en la que no solo valoramos el pie, sino que valoramos todas las consecuencias que puede tener en el resto del cuerpo, cómo se mueve nuestro cuerpo, y a partir de ahí les digo si pueden utilizar o les va a venir bien los separadores de dedos o no. Pero sí que es cierto que hay que decir, y esto es curioso, pero es verdad, y es que los separadores de dedos no deberían existir. No deberían existir porque si no hubiéramos dado un paso hacia atrás en la evolución de nuestros pies, deberíamos de tener unos pies sanos. Y unos pies sanos son unos pies fuertes, unos pies con tono muscular, unos pies sin deformidades, unos pies en forma de trípode, de triángulo, con la punta en el talón, es decir, abiertos en forma de abanico, con los dedos separados. Pero es cierto que al igual que en muchas cosas sí que hemos evolucionado, por ejemplo en la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, en nuestro cerebro, pues en los pies hemos involucionado, hemos ido hacia atrás. Por lo tanto, si todo hubiera seguido una continuidad óptima, no los necesitaríamos, pero a día de hoy, pues como ahora vamos a ver, para muchos casos sí que pueden ser beneficiosos. Destacar que no es para todo ni para todos. Es decir, volvemos a la base de lo que es esta herramienta. Es una herramienta que su función es abrir los dedos y ya está. No tiene la función de solucionar tu fascitis, no tiene la función de solucionar tu juanete, tu metatarsalgia o cualquiera que sea el problema que tú tienes, ¿vale? Es un elemento pasivo. No hace nada. Es decir, si tú luego no lo acompañas con otras cosas, el separador de dedos por sí, lo único que te va a hacer es abrir los dedos, ¿vale? Nada más. Por eso, destacar que se tienen que utilizar con ejercicio, ¿vale? Como decíamos antes, de manera dinámica. No los tienes que utilizar totalmente parado porque las consecuencias no son tan positivas. Tienes que utilizarlos en movimiento. Tienes que acompañarlos de ejercicios, de fortalecer ese dedo gordo, de fortalecer la estructura del pie, de aprender a abrir los dedos, a cerrarlos. Es decir, tienes que acompañarlo con un cambio de hábitos que los beneficios que te den los separadores de dedos no los pierdas por otra parte, por ejemplo, como decíamos antes, con uso del calzado compresivo o con el hecho de no ir más tiempo descalza. Es decir, todas esas cosas tienes que incluirlas además de los separadores de dedos para que realmente esto tenga un sentido, porque repito, por sí solos no hacen nada. Entonces, ¿en qué casos sí los recomendaría? Los recomendaría, por ejemplo, en casos de juanete extremo, es decir, un juanete que tiene el dedo súper metido hacia adentro. ¿Por qué? Porque pese a que haya unas consecuencias negativas que podemos solucionar, por ejemplo, lo de el cierre de los metatarsianos, lo podemos solucionar con esa pelota, con esa apertura, con otras técnicas. El hecho de colocar el dedo gordo en la posición que debe de estar abierta y en expansión para cada paso de la marcha, para dar estabilidad al cuerpo, para ejercer fuerza y demás, me va a generar mucho más beneficio en una persona que tiene mucho juanete que desventaja. ¿Bien? Por lo tanto, personas con un juanete muy grande, incluso juanete ya de primer paso y demás, los utilizaría al 100%, uno, para aliviar los síntomas y dos, como decía, para ese aprendizaje de todo lo que tiene que llevar el dedo gordo. También los utilizaría en personas pues en las cuales a lo mejor me veo reflejado yo. Somos personas sanas, que a lo mejor pues sí que es verdad que tenemos o hemos tenido, hablo de mí yo de hace 3-4 años, que hemos tenido alguna lesión recurrente y que no tenemos los dedos ni muy deformados ni muy separados, sino que estamos a lo mejor en un pie, vamos a decir, normativo, en un pie normal, en la media. Bien, pues en esos casos sí que recomendaría los separadores de dedos, además de otros métodos, como digo, los separadores de dedos nunca van solos, siempre se acompañan de cambio de hábitos y de ejercicios. Y pues en esta población también sería un punto muy beneficioso para ir recuperando esa posición natural de los dedos, entre otras cosas, ¿vale? Entre todos los beneficios que nos pueden dar. Ahora bien, por el otro lado, ¿en qué casos no los recomendaría? Bueno, importante recordar, por si no lo he dicho, hay que evaluar. Es decir, a lo mejor hasta en un caso de juanete muy extremo me parece raro, pero si tienen otras cosas, a lo mejor no nos beneficia el separador de dedos, ¿vale? Pero estoy hablando de casos generales. Bien,
¿En qué casos no lo recomendaría? Pues, por ejemplo, en casos en los que una persona tiene un neuroma de Morton o una metatarsalgia, ¿vale? Esas patologías que hemos dicho que se producen más a nivel de los metatarsianos, que el hecho de que ponernos los separadores se cierre ese espacio de los metatarsianos puede generarnos consecuencias negativas. Por lo tanto, en una primera fase de estas personas, pues el beneficio no se lo sacaría tanto porque podría generarnos consecuencias negativas. En una fase más avanzada, cuando mejoremos, ¿los podremos gastar? Pues seguramente sí, ¿vale? Pero de primeras, con estas patologías, en casos generales, ya te digo que después de la evaluación se podrían sacar muchas conclusiones, pero en casos generales no los utilizaría, ¿bien? Y prácticamente después en todo el mundo, con una buena evaluación y con una buena balanza de beneficios contra indicaciones, pues es un aparato que en mi caso lo recomiendo, en mi caso lo utilizo, no lo recomiendo sin ser el ejemplo de ello, y en mi caso me parece una buena herramienta para mejorar bastantes aspectos del pie. Para terminar, hacer una comparación, y es, los separadores de dedos son como un corrector de la postura, ¿vale? Estos aparatos que te llevan los hombros atrás, que corrigen la postura erguida para evitar que vayas encorvado, y es, vale, estos son aparatos que te llevan a esa posición. Pero si tú luego no trabajas la movilidad del hombro, no trabajas la fuerza de la musculatura de la espalda, como los romboides y demás, posiblemente ese corrector de postura no te haga absolutamente nada. Incluso, por ejemplo, hablando de la movilidad, si no trabajas la movilidad del hombro, ese corrector de postura te puede hacer incluso daño, te puede dar incluso dolor. Los separadores de dedos son igual. Es decir, son estas cosas que decimos son elementos pasivos, son tratamientos conservativos, que por sí solos nos llevan a una posición, pero no nos están provocando nada. Es decir, luego tenemos que tomar acción, hacer ejercicio, sobre todo, movernos.